Hola, ¿cómo estamos? Bueno, espero que todos se encuentren bien. Vamos a comenzar el segundo video de estas clases virtuales para explicar un poquito lo que es un plano o un esquema de circuito eléctrico, que algo de esto ya vimos en las clases presenciales, pero como para consolidar un poco más lo que son los conceptos. Entonces, decimos que es un plano es la representación esquemática de algo que existe o existirá en la realidad. En este caso, un plano eléctrico viene a representar un esquema de un circuito eléctrico o varios circuitos eléctricos que existen en la realidad o que están como proyecto a realizar. Por ejemplo, cuando vamos a hacer la instalación en una vivienda, nosotros proyectamos la instalación y realizamos un plano para mostrarle al cliente o en caso que sea una vivienda de mayor porte, se hará junto al ingeniero o el ingeniero ya nos pasará ese plano hecho o el instalador autorizado por UTE nos dará el plano para realizar esa instalación. Para poder comprender el plano, para poder leerlo, tenemos que conocer la simbología. Esto también lo estuvimos viendo a medida que íbamos haciendo los circuitos eléctricos en la parte presencial. Entonces, esa simbología que está impresa en ese plano nos va a marcar en qué lugares van esos elementos, en qué lugar van las lámparas, en qué lugar van los tomacorrientes, en qué lugar va el tablero, en qué lugar va la descarga tierra, etcétera. Y otros elementos que haya en la vivienda o que se coloquen en la vivienda. Además de los símbolos que representan los diferentes elementos o componentes de esa instalación, tenemos las trazas. Las trazas son la representación de las conexiones entre los componentes, o sea, son los conductos o lo que representa una cañería por donde van a ir los conductores que van a alimentar o van a hacer la conexión de los diferentes elementos o componentes del circuito. Normalmente en una instalación de un plano de una vivienda, el esquema que se hace se llama esquema unifilar. El esquema que se hace en una casa, el esquema eléctrico que se representa para una casa, para una vivienda, se llama esquema de montaje. ¿tá? Y sirve para lo que decíamos anteriormente, para ver dónde están ubicados los diferentes componentes o elementos de la instalación. En este caso tenemos una vivienda con varias habitaciones y los elementos en este caso son diferentes a lo que vimos en la parte presencial, pues este es un plano de una simbología española que son similares a las que tenemos acá, pero varían en alguna pequeña cuestión. Por ejemplo, los tomacorrientes son en forma de U y las lámparas solamente es una X, pero representan exactamente lo mismo. Y en este caso es un esquema unifilar de los diferentes circuitos eléctricos que están representados en la instalación de la vivienda. Como ustedes saben también, nosotros cuando empezamos a explicar los circuitos eléctricos en las clases presenciales lo hicimos con un esquema que se llama multifilar. O sea, se muestra en un esquema multifilar exactamente cómo sería ese circuito eléctrico, cómo sería la instalación de ese circuito eléctrico, en el sentido de que representa a todos sus componentes y todas las trazas que muestran los conductores. En esta representación, que es muy simple, tenemos dos conductores activos, en este caso una fase y un neutro, si tenemos una instalación 380, ¿no? Con neutro, que nos va a dar un voltaje, una diferencia de tensión de 230 voltios y 50 Hz.
También tenemos el interruptor unipolar, que va a cortar uno de los cables, por eso es unipolar, uno de los polos, y una lámpara incandescente. Y el cableado necesario para que ese circuito funcione. En el esquema unifilar, como decíamos hoy, aparece solo una línea representando a todo el cableado, o sea, solo una traza, y en los diferentes elementos que hacen parte de la instalación no muestran sus conexiones internas. O sea, el esquema unifilar sirve esencialmente para conocer qué elementos van en la instalación y dónde van ubicados. En esta situación también se muestran la cantidad de conductores que va a llevar esa instalación. En el caso del tomacorriente son 2 conductores y uno de tierra. Y en el caso de la lámpara van a ser 2 conductores, aunque todos sabemos que la norma de UTE exige igualmente un conductor de tierra como prevención. Lo que estamos viendo aquí es ese esquema unifilar de una lámpara en una habitación. Aquí estamos viendo los diferentes componentes que lleva un circuito unifilar, que es los símbolos, las conexiones, la cantidad de cables que lleva cada una de las trazas, los dispositivos donde van ubicados y las cotas o medidas de la habitación. En este caso tiene 3.5 metros y 3.5 metros, 3 metros y medio por cada lado. Las alturas de los elementos puede ir o no. Normalmente lo que decíamos en clases presenciales, las distancias según y la altura van según el lugar donde se ubica. En los dormitorios pueden ir a 50 centímetros, en la cocina y baño a 1,60 m mínimo. Siempre estamos hablando de alturas mínimas, ¿sí? Las lámparas, las llaves unipolares para las lámparas van a 1,20 m. Y eso sería por ahora para ir viendo lo que es un plano. Luego vamos a ir profundizando un poco más sobre esta temática. Bueno, así que los espero en el próximo video y en la próxima clase que vamos a planificar. Muchas gracias y que pasen bien.